Era una tarde lluviosa, una de esas en las que el sonido de las gotas golpeando el techo parecía llenar el refugio de una calma melancólica. Sara, de 22 años, estaba terminando de organizar las jaulas cuando escuchó el sonido de un motor viejo acercándose por el camino de grava. Se asomó por la ventana, y lo que vio despertó su curiosidad: un auto desgastado, cubierto de barro, estacionándose frente al refugio. Del vehículo bajó un hombre mayor con el rostro lleno de preocupación. Lo que realmente llamó la atención de Sara fue lo que llevaba en brazos: una perra Golden Retriever, empapada por la lluvia, con el pelaje apelmazado y un vientre notablemente abultado. Desde la distancia, podía ver el temblor del animal, que parecía debatirse entre el agotamiento y el miedo. Sin pensarlo dos veces, Sara corrió hacia la entrada, tomando un abrigo a medio cerrar para cubrirse de la lluvia. Las gotas frías golpeaban su rostro mientras llegaba hasta el hombre, quien la miró con una mezcla de urgencia y alivio. «Por favor, ayúdenme», exclamó él, su voz rota por la ansiedad. «La encontré vagando sola por la carretera. No podía dejarla ahí». El corazón de Sara se aceleró. Miró a la perra, que no apartaba los ojos de ella, como si supiera que aquella joven era su última esperanza. «Tranquilo, la atenderemos. Está en buenas manos ahora», dijo Sara con firmeza, aunque en el fondo sentía el peso de la responsabilidad. Tomó con cuidado a la perra entre sus brazos, sorprendida por lo ligera que era a pesar de su avanzado estado. Bella, como la llamaría más tarde, estaba fría y vulnerable, pero no opuso resistencia. Solo la miró con esos ojos grandes y miel que parecían decirle algo que no podía expresar con palabras. Dentro del refugio, el equipo comenzó a moverse con rapidez. Sara colocó a Bella sobre una camilla improvisada, utilizando toallas para secarla y brindar algo de calor. Mientras trabajaba, no podía evitar fijarse en los detalles: su pelaje, aunque sucio, estaba bien cuidado, y sus patas mostraban signos de haber caminado largas distancias. ¿Cómo había llegado a esa situación? ¿Había sido abandonada? Sara le habló en voz baja, como si Bella pudiera entenderla. «Lo hiciste bien. Ya estás aquí, todo va a estar bien». La perra dejó escapar un suspiro largo, como si hubiera estado conteniendo el aliento todo este tiempo. Fue un momento simple pero poderoso que hizo que Sara sintiera un nudo en la garganta. Mientras tanto, el resto del personal se reunía alrededor, susurrando sobre la condición de Bella. Era evidente que estaba a punto de dar a luz, y el refugio no era precisamente el lugar ideal para un parto. Algunos sugerían llevarla de inmediato al veterinario, pero Sara se opuso suavemente. «Está agotada. No podemos moverla otra vez ahora. Necesita descansar». Con esa determinación, Sara se hizo cargo. Preparó un rincón especial para Bella, lejos del bullicio del refugio. Extendió mantas suaves y cálidas en un espacio tranquilo, iluminado por una lámpara tenue que ofrecía un ambiente acogedor. Mientras Bella descansaba, Sara no podía apartar la mirada de ella. Había algo en la forma en que la perra la miraba, una mezcla de gratitud y desconfianza que le resultaba profundamente conmovedora. «¿De dónde vienes, Bella?», murmuró Sara mientras acariciaba suavemente su cabeza. Bella no respondió, pero sus ojos hablaron por ella. Parecía llevar consigo una historia de pérdida y abandono, una historia que Sara sentía la necesidad de entender. Las horas pasaron lentamente. La lluvia afuera continuaba cayendo, creando una banda sonora que hacía que el mundo exterior pareciera lejano. Sara decidió quedarse esa noche, consciente de que Bella podría entrar en labor en cualquier momento. Se sentó junto a ella, observando cómo respiraba más tranquila con cada minuto que pasaba. A lo lejos, algunos compañeros comentaban que Sara estaba demasiado involucrada, pero ella no les prestó atención. No era solo trabajo para ella, Bella le recordaba por qué había decidido dedicarse a los animales. Se trataba de más que cuidados físicos,
Era una cuestión de ofrecer consuelo a los seres más vulnerables, aquellos que no podían hablar pero que merecían ser escuchados. En la quietud de esa noche lluviosa, Sara sintió que algo dentro de ella cambiaba. Había llegado al refugio con la intención de aprender, de adquirir experiencia, pero Bella le enseñaba una lección mucho más valiosa. A veces, lo que los animales necesitan no es solo un lugar donde estar, sino alguien que realmente los vea, que les ofrezca una oportunidad de volver a confiar. Mientras las luces del refugio parpadeaban suavemente, Bella levantó la cabeza y apoyó su hocico en las piernas de Sara. Fue un gesto simple pero lleno de significado, y Sara, conmovida, entendió que entre ambas acababa de formarse un vínculo que marcaría sus vidas para siempre. Los días pasaron, y Bella comenzó a recuperarse lentamente en el refugio. Su apetito volvió, y aunque todavía se movía con cierta cautela, sus ojos reflejaban una creciente confianza hacia Sara y el equipo. Sin embargo, su estado no dejaba de preocupar al personal, en especial a Sara, quien había asumido el cuidado de Bella con un nivel de dedicación que no pasaba desapercibido. Cuando llegó el día de llevar a Bella al veterinario para realizarle un ultrasonido, Sara insistió en acompañarla. Durante el trayecto, Bella permaneció tranquila, como si entendiera que la joven estaba allí para protegerla. En la clínica, la sala de examen estaba iluminada con una luz fría, y el zumbido de los equipos llenaba el aire. Sara sostuvo la cabeza de Bella mientras el veterinario comenzaba a examinarla. «Está fuerte, considerando lo que ha pasado», comentó el veterinario, un hombre de mediana edad con voz serena, mientras aplicaba el gel para el ultrasonido en el vientre de Bella. «Pero veamos cómo están los cachorros». Sara observó la pantalla con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Al principio, todo parecía normal. Se podían distinguir varias pequeñas figuras moviéndose dentro del vientre de Bella, sus diminutos corazones latiendo con rapidez. Pero a medida que el veterinario examinaba más de cerca, su expresión cambió ligeramente, un gesto tan sutil que solo alguien tan atenta como Sara lo habría notado. «¿Pasa algo?», preguntó Sara, incapaz de ocultar la preocupación en su voz. El veterinario tardó unos segundos en responder, ajustando el ángulo del transductor. «¿Es extraño? Algunos de los cachorros tienen un desarrollo que no es completamente regular». Sara sintió que su corazón se hundía. «¿Qué quiere decir con irregular?». «Es difícil de decir en este momento», respondió él, quitando los ojos de la pantalla para mirarla. «No parecen estar en peligro inmediato, pero sus proporciones son inusuales. Puede ser algo genético, o quizás esté relacionado con las condiciones que Bella enfrentó antes de llegar al refugio». Sara bajó la mirada hacia Bella, que parecía ajena a la tensión en la habitación. Le acarició suavemente detrás de las orejas, buscando consolarse tanto a sí misma como a la perra. El veterinario continuó con el ultrasonido en silencio, tomando notas en una hoja a un lado. Finalmente, apagó el equipo y se volvió hacia Sara. «No hay mucho que podamos hacer por ahora más que vigilar de cerca. Tendremos que estar preparados para cualquier complicación durante el parto». El viaje de regreso al refugio fue silencioso. Sara no podía dejar de pensar en lo que había dicho el veterinario. ¿Qué significaban esas irregularidades? ¿Estarían los cachorros bien? Y más importante aún, ¿podría Bella soportar un parto complicado después de todo lo que había pasado? De vuelta en el refugio, Sara redobló sus esfuerzos en cuidar a Bella. Ajustó su dieta, asegurándose de que recibiera todos los nutrientes necesarios, y pasaba horas con ella, vigilando cada pequeño cambio en su comportamiento. Había algo en Bella que la hacía sentir una conexión especial, casi como si la perra le estuviera confiando el bienestar de su futura familia. Pero conforme los días pasaban, algo comenzó a cambiar. Bella empezó a mostrar signos de inquietud, moviéndose constantemente en su rincón, como si buscara algo que no estaba allí. Sara lo notó de inmediato y comenzó a leer sobre cómo preparar a una madre para el parto. Con la ayuda de los demás empleados, convirtió un espacio del refugio en un lugar más cómodo y aislado,
esperando que Bella se sintiera segura para dar a luz. A pesar de su inexperiencia, Sara no dejó de investigar, consultar al veterinario y buscar formas de asegurarse de que todo saliera bien. Pero mientras más se preparaba, más crecía en ella una sensación de misterio. Las palabras del veterinario sobre los cachorros inusuales resonaban en su mente. ¿Qué había en ellos que no encajaba con lo que esperaban? El refugio entero parecía girar en torno a Bella en esos días. Otros empleados comenzaron a hacer preguntas sobre los cachorros, creando rumores que llegaban hasta Sara. Algunos hablaban de posibles problemas genéticos, mientras que otros especulaban que los cachorros podrían no sobrevivir. Sara, sin embargo, se negó a ceder al miedo. En su corazón, sabía que Bella había llegado al refugio por una razón, y estaba decidida a estar a su lado, sin importar lo que el futuro trajera. Con cada día que pasaba, sentía que no solo estaba cuidando de Bella, sino también aprendiendo algo profundo sobre sí misma, la importancia de la paciencia, la empatía y la voluntad de enfrentarse a lo desconocido. El misterio del embarazo de Bella se convertía en algo más que un desafío médico. Era un recordatorio de lo impredecible que podía ser la vida y de cómo, incluso en las circunstancias más inciertas, había espacio para la esperanza. Aquella noche, el refugio estaba en silencio, con solo el murmullo del viento y los ocasionales sonidos de los animales. Sara se había quedado trabajando hasta tarde, revisando informes y asegurándose de que todo estuviera en orden antes de retirarse. Pero mientras cerraba los archivos en su escritorio, un ruido suave la hizo detenerse. Era un gemido, apenas audible, proveniente del área donde estaba Bella. De inmediato, dejó lo que estaba haciendo y corrió hacia la sección del refugio destinada a las madres en gestación. Al abrir la puerta, la encontró inquieta, su cuerpo tenso y respirando con dificultad. No había dudas, Bella estaba entrando en labor de parto. El pánico y la adrenalina se apoderaron de Sara por un momento. Era la primera vez que enfrentaba algo así. Aunque había leído sobre el proceso y visto videos para prepararse, estar allí en el momento real era completamente diferente. Pero al ver los ojos de Bella, llenos de confianza y vulnerabilidad, supo que no podía flaquear. «Está bien, Bella, estoy aquí contigo», susurró, arrodillándose junto a la perra y acariciándola suavemente para tranquilizarla. Con rapidez, Sara buscó el kit de emergencia que había preparado días antes, siguiendo las recomendaciones del veterinario. Tenía toallas limpias, guantes, tijeras esterilizadas y todo lo necesario para asistir el parto si fuera necesario. Encendió una lámpara cálida para iluminar mejor el área, mientras Bella se acomodaba en un rincón del lugar, jadeando. El proceso comenzó de manera lenta, cada contracción marcando el avance de un momento tan natural como milagroso. Sara se esforzaba por mantener la calma, observando cómo Bella seguía sus instintos, pero preparada para intervenir si algo salía mal. El primer cachorro comenzó a asomarse, y Sara sintió que su corazón latía con fuerza mientras ayudaba a Bella a limpiarlo. «Lo hiciste, Bella», exclamó Sara con una mezcla de alivio y emoción al ver al pequeño cachorro moverse por primera vez. Pero cuando sus ojos se fijaron en el recién nacido, algo en su interior se detuvo por un instante. No fue el llanto del cachorro ni el ajetreo de la madre, sino un detalle en su apariencia que sobresalía con claridad. El cachorro era diferente. Su pelaje, en lugar de ser suave y dorado como el de un típico Golden Retriever, presentaba manchas dispersas que no coincidían con la textura uniforme de los otros cachorros de la camada. No eran simples variaciones de color, sino manchas irregulares que formaban patrones que casi parecían un dibujo natural sobre su piel, algo que no era común en los Golden Retrievers. Sara dejó de moverse por un momento, observando más de cerca. Algo más le llamó la atención: las patas del pequeño cachorro eran más robustas de lo que había esperado. Más musculosas, incluso, y su cuerpo parecía un poco más fuerte que el de los otros. La pequeña figura, aunque endeble por su corta edad, ya mostraba una fuerza que se notaba incluso en su aspecto. Era como si algo en su naturaleza estuviera fuera de lugar,
algo diferente. Un leve escalofrío recorrió su columna vertebral, pero rápidamente intentó apartar esos pensamientos. No podía permitirse caer en el pánico ni en la especulación. Necesitaba concentrarse. Tomó una respiración profunda y trató de ignorar las dudas que comenzaban a formarse en su mente, pero no podía evitar preguntarse qué significaba todo eso. ¿Era posible que hubiera algo raro en el embarazo de Bella? Había tantas preguntas, y la confusión aumentaba con cada segundo que pasaba. El trabajo de parto continuó y, con cada cachorro que nacía, la extrañeza se incrementaba. No era solo el primero. No. Todos los cachorros compartían las mismas características. Colores más oscuros, manchas inexplicables y cuerpos más robustos de lo que uno esperaría de unos pequeños Golden Retriever recién nacidos. Cada uno parecía tener algo que lo hacía único, algo que no encajaba en lo que ella había aprendido sobre la raza. Había 4 cachorros en total. 4 pequeños seres con sus propias peculiaridades, pero todos iguales en algo, su aspecto. Sara observaba a cada uno con más atención, tratando de procesar lo que estaba viendo. Mientras los ayudaba a respirar y a empezar a moverse, se sorprendió al ver que no solo su aspecto era diferente, sino que ya mostraban señales de una vitalidad y una resistencia que raramente se veía en cachorros tan pequeños. Sus cuerpos eran más fuertes, sus movimientos más decididos. De alguna forma, esos pequeños seres parecían más resistentes, como si hubieran nacido con una fuerza adicional, como si la vida los hubiera dotado con una ventaja. Bella, en cambio, no parecía darse cuenta de la extrañeza de sus hijos. Para ella, no importaba cómo lucieran. Ella los aceptó de inmediato. Sin vacilar, comenzó a lamerlos suavemente, con el cuidado y la ternura de una madre que ve en sus crías no un extraño conjunto de diferencias, sino algo completamente suyo. Les permitió acercarse a ella, ofreciéndole su calor, limpiándolos meticulosamente con su lengua, mientras sus pequeños cuerpos se acurrucaban buscando el calor de su madre. No había duda de que para Bella, la apariencia no tenía importancia. Su instinto maternal era mucho más fuerte que cualquier diferencia física. Sara, sin embargo, no podía apartar la mirada. Mientras Bella los acunaba y los limpiaba, Sara los observaba con una mezcla de fascinación y preocupación. Ayudaba en todo lo que podía, limpiando a los cachorros y asegurándose de que cada uno de ellos comenzara a respirar con normalidad. Pero no podía evitar sentir una creciente inquietud. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué sus cachorros se veían tan diferentes de lo que ella había esperado? La naturaleza tenía su forma de sorprender, pero esto era algo fuera de lo común. No era simplemente una camada de cachorros con pequeños rasgos distintivos, había algo profundamente misterioso en su apariencia. Cuando finalmente el parto terminó y la tensión en el aire comenzó a disminuir, Sara se sentó en el suelo al lado de Bella, agotada pero al mismo tiempo sorprendida. Miraba a la perra, que ahora descansaba tranquila, rodeada de sus crías que se acurrucaban contra su cuerpo en busca de consuelo y calor. La escena era tan conmovedora que hizo que Sara dejara de pensar en sus dudas por un momento. Bella, aunque agotada, estaba perfectamente tranquila, y sus cachorros parecían estar en su lugar, como si nada fuera fuera de lo común. Sara acarició suavemente la cabeza de Bella, sonriendo a pesar de la tormenta de preguntas que seguía girando en su mente. «Eres increíble, Bella. No sé cómo lo hiciste, pero son preciosos», murmuró, mirando fijamente a los cachorros que comenzaban a dar pequeños saltos y a moverse en busca de su madre. A pesar de la calma en la habitación, su mente seguía llena de interrogantes. Mientras observaba la escena, Sara no podía evitar preguntarse. Aquello no era algo normal. Algo más estaba sucediendo, pero no podía adivinar qué era. ¿Qué significaban esas diferencias? ¿Serían algún tipo de señal, algún indicio de algo más grande que estaba por descubrirse? ¿Era posible que hubiera algo extraño, algo inexplicable, en la concepción de estos cachorros?
Aunque Bella los aceptaba como suyos sin reservas, Sara no podía evitar sentir que había algo más detrás de todo esto, una historia sin resolver que necesitaba respuestas. Esa noche, Sara decidió no preocuparnos por las respuestas inmediatas. Sabía que aún había mucho por descubrir, pero por ahora, lo único que realmente importaba era que Bella y sus cachorros estaban a salvo, y eso le daba un pequeño consuelo en medio de la incertidumbre. Se quedó junto a ellos, viendo cómo la madre, Bella, descansaba pacíficamente, con sus pequeños acurrucados a su lado, buscando consuelo en el calor de su madre. La tranquilidad del momento parecía envolverla, y por un instante, todas las preguntas que llenaban su mente se desvanecieron. Con el paso de las horas, Sara se permitió relajarse un poco, observando las pequeñas respiraciones de los cachorros, sus diminutos cuerpos moviéndose de manera tranquila. No podía evitar sonreír al ver a Bella tan dedicada, limpiando con suavidad a sus crías, y sintió una conexión profunda con ese momento. A pesar de sus inquietudes, se dio cuenta de que este era solo el comienzo de algo más grande. Algo mucho más misterioso que lo que ella había esperado. Algo que, aunque no pudiera comprender en su totalidad en ese instante, estaba decidida a descubrir, sin importar lo que pasara. Cuando la primera luz del sol comenzó a filtrarse por las ventanas del refugio, Sara ya llevaba horas despierta. La calma de la madrugada se mezclaba con la cálida luz que bañaba la habitación, iluminando suavemente la escena ante ella. Bella descansaba, inmóvil, rodeada por sus cachorros. La pequeña camada dormía apaciblemente, algunos de ellos se acurrucaban en la barriga de su madre, mientras que otros se agrupaban a su lado, buscando calor y comodidad. Sara, que apenas había podido dormir, se mantenía cerca, vigilante. Los ojos de la joven no dejaban de observar cada pequeño movimiento de Bella y sus cachorros, como si esperara que algo más sucediera, algo que pudiera arrojar luz sobre el misterio que la había inquietado toda la noche. La emoción del parto había disminuido, y ahora, con más calma, comenzó a notar cosas que, en medio del caos y la urgencia, había pasado por alto. A medida que su mirada recorría a los cachorros, algo se hizo más evidente. No solo las manchas inusuales en su pelaje, había detalles más sutiles, pero igualmente inquietantes. Las patas de los pequeños eran más largas y robustas de lo que ella había visto en cualquier cachorro de Golden Retriever. Se notaban fuertes, como si cada uno de ellos estuviera diseñado para algo más que simplemente correr por el jardín o perseguir una pelota. Sus cabezas también parecían más cuadradas, con una estructura que no coincidía con la suavidad y redondez de los cachorros típicos de su raza. Cada uno de esos detalles creaba una imagen que no se ajustaba al molde común que todos tenían de los Golden Retriever. Sara dejó escapar un pequeño suspiro, desconcertada. Sus ojos se posaron en el cachorro más cercano a ella, el que tenía un pelaje de un tono marrón más oscuro que los demás. Sin previo aviso, el pequeño levantó su cabeza y soltó un balido corto, casi como un intento de comunicarse, un sonido que hizo que Sara parpadeara, insegura de si lo había imaginado o si realmente había oído lo que acababa de pasar. El balido no fue el típico sonido suave y agudo que uno espera de un cachorro de Golden Retriever. Era más grave, más profundo, como si emanara de un ser que no compartía por completo las características de los demás cachorros. El sonido dejó a Sara petrificada por un momento, su corazón se detuvo ligeramente. La sorpresa que sintió ante ese balido se transformó rápidamente en una mezcla de fascinación y confusión. Ya no solo era su aspecto físico lo que hacía que estos cachorros fueran tan diferentes, también había algo en sus sonidos, en su comportamiento, que les daba una cualidad casi animal. No como los otros cachorros de Bella. Parecían ser algo más, algo fuera de lo común. Era como si fueran pequeños terneros, aunque no pudiera explicarlo del todo. Su mente comenzó a hacer conexiones, pero las dudas la asaltaban al instante. ¿Podría ser posible que estuviera equivocada? ¿Era una coincidencia, un fenómeno raro de la genética? No lo sabía. Solo veía cachorros que no encajaban en nada que ella conociera. Tenían colores contrastantes,
algunos con manchas blancas y negras, otros con tonos marrones, pero todos con una fortaleza en sus patas que los hacía parecer más animales de campo que de la tranquila vida que habían nacido en un refugio. Sus cuerpos pequeños, pero robustos, daban la impresión de que estos cachorros, aunque vulnerables en ese momento, tenían un propósito diferente al de una simple mascota doméstica. Sara no podía dejar de observarlos, su corazón latiendo más rápido con cada segundo. Había algo en estos cachorros que la llenaba de inquietud, pero al mismo tiempo, algo en sus ojos, en la manera en que miraban el mundo, le decía que algo importante se estaba gestando en ese lugar. Estaba claro que Bella, sin importar cuán extraños fueran sus cachorros, los había aceptado con el mismo amor incondicional que una madre le ofrece a su descendencia, sin cuestionar su origen ni su apariencia. Pero Sara no podía ignorar lo que veía, algo en esos cachorros era más grande de lo que imaginaba. La historia de Bella y sus crías recién nacidas apenas comenzaba, y el misterio que las rodeaba no estaba dispuesto a desvanecerse tan fácilmente. Sara no podía apartar la vista de ellos. Mientras los acariciaba suavemente, cada pequeño levantaba la cabeza y la miraba con ojos llenos de vida. Era como si esos cachorros estuvieran tratando de contarle un secreto, algo que todavía no podía entender. Esto no es normal, Bella, susurró mientras miraba a la madre, que simplemente lamía a sus cachorros con ternura, como si nada fuera fuera de lo común. El resto del personal del refugio también quedó atónito al ver a los cachorros más tarde esa mañana. Murmullos llenos de incredulidad comenzaron a extenderse. Algunos sugerían que podría ser una rara mutación genética, otros, en tono más jocoso, bromearon sobre la posibilidad de que Bella hubiera conocido a alguien fuera de su especie. Sin embargo, la preocupación por la salud de los pequeños comenzó a crecer. Sara decidió que no podían quedarse con la incertidumbre por más tiempo. Tomó su teléfono y llamó al veterinario del refugio, el Dr. Ramírez, quien era conocido tanto por su experiencia como por su disposición a abordar situaciones inusuales. Una hora más tarde, el Dr. Ramírez llegó al refugio con su maletín en mano. Al entrar en la sala donde estaban Bella y sus crías, se detuvo en seco al verlos. «Bueno, esto es diferente», dijo, agachándose para examinarlos más de cerca. Uno por uno, el veterinario revisó a los cachorros con cuidado. Pesó a cada uno, escuchó sus corazones y examinó sus patas y cabezas. Mientras trabajaba, Sara no podía evitar preguntarse qué pensaría. «¿Es algo malo, doctor?», preguntó finalmente, incapaz de soportar el silencio. Ramírez levantó la vista, con una expresión entre asombro y curiosidad. «No necesariamente. Están sanos, eso es lo más importante. Pero, su estructura es inusual. Estas patas, la forma de sus cráneos, y ese balido que escuché hace un momento», hizo una pausa, claramente buscando las palabras adecuadas para no alarmar a Sara. «No se parecen a ningún cachorro que haya visto antes». El veterinario tomó algunas muestras de sangre y prometió realizar pruebas para entender más sobre su composición genética. Mientras tanto, recomendó a Sara seguir cuidando de ellos con normalidad, asegurándose de que recibieran suficiente alimento y calor. Cuando el doctor Ramírez se fue, Sara se quedó junto a Bella y sus crías, más intrigada que nunca. Había algo especial en esos cachorros, algo que la hacía sentir que estaba a punto de descubrir un misterio que cambiaría todo lo que creía saber sobre los animales. A medida que los días avanzaban, los pequeños seguían creciendo, y con cada día que pasaba, su apariencia y comportamiento planteaban más preguntas. ¿Qué historia ocultaban esos cachorros? ¿Era posible que Bella y su camada fueran parte de algo más grande, algo que nadie en el refugio hubiera imaginado? Sara no podía esperar a averiguarlo. Pero mientras tanto, se prometió cuidar de ellos como si fueran los cachorros más normales del mundo, aun cuando todo indicaba que estaban lejos de serlo. Los días en el refugio se transformaron en una rutina completamente nueva con la llegada de los pequeños. Bella, a pesar de su aparente cansancio tras el parto,
asumió su rol de madre con una dedicación y serenidad ejemplares. Con cada movimiento, parecía comunicar a Sara que, sin importar las extrañas circunstancias que rodeaban a sus crías, los protegería y amaría como cualquier madre lo haría. Los cachorros, aunque inusuales en apariencia, comenzaron a comportarse como cualquier camada típica. Se acurrucaban unos contra otros buscando calor, balbuceaban y emitían pequeños sonidos mientras exploraban sus alrededores con una torpeza adorable. Sus patas, más largas de lo común, les dificultaban mantenerse en pie, lo que provocaba más de un tropiezo y arrancaba risas de Sara y de los otros empleados del refugio. Bella, por su parte, no les quitaba la vista de encima. Cada vez que uno de los cachorros intentaba aventurarse demasiado lejos, ella lo traía de vuelta con un suave empujón de su hocico. Era como si entendiera que estos pequeños eran especiales y que necesitaban más cuidado y atención de lo habitual. Sara se había comprometido completamente con ellos. Pasaba horas en el refugio asegurándose de que todos estuvieran bien alimentados, revisando constantemente su salud y observando su desarrollo. Aunque algunos comentarios entre los empleados y visitantes del refugio insinuaban dudas o prejuicios sobre los cachorros, Sara decidió ignorarlos. Son diferentes, sí, decía con firmeza cuando alguien preguntaba por ellos. Pero eso no significa que no merezcan el mismo amor y cuidado que cualquier otro animal aquí. Con el tiempo, incluso los más escépticos comenzaron a verlos bajo una nueva luz. Los cachorros, con sus ojos brillantes y su energía contagiosa, se ganaban el cariño de todos los que los conocían. Algunos visitantes regresaban al refugio solo para ver cómo estaban, fascinados por su singularidad. A medida que los días se convertían en semanas, los cachorros empezaron a mostrar señales claras de desarrollo. Sus patas, que al principio parecían desproporcionadas, comenzaron a fortalecerse. Ahora eran capaces de caminar, aunque con pasos tambaleantes, y comenzaban a explorar más activamente su entorno. A pesar de su apariencia poco convencional, su comportamiento era completamente normal. Jugaban entre ellos, mordisqueando juguetes y persiguiéndose en círculos, como cualquier cachorro feliz. Sin embargo, había algo en su energía y en sus movimientos que transmitía una especie de gracia natural, como si fueran conscientes de su singularidad pero completamente despreocupados por ella. Para Sara, esos momentos eran una mezcla de alivio y maravilla. Cada pequeño avance era una prueba más de que, sin importar su apariencia, los cachorros estaban creciendo fuertes y saludables. Se sentía profundamente conectada con ellos, casi como si compartiera con Bella la responsabilidad de protegerlos. Un día, mientras limpiaba el área donde jugaban los cachorros, uno de ellos se acercó tambaleándose y la miró directamente a los ojos. Sara se detuvo, sorprendida por la intensidad de la mirada. Había algo casi humano en esos ojos, una chispa de reconocimiento que la dejó sin palabras. «Ustedes son realmente especiales, ¿saben?», murmuró mientras acariciaba suavemente su cabeza. En ese momento, Sara supo que no solo estaba cuidando de cachorros únicos, estaba siendo testigo de algo extraordinario, algo que tal vez cambiaría la forma en que todos veían a los animales. Mientras el sol se ponía sobre el refugio, Sara observó a Bella y a sus crías acurrucados juntos, envueltos en una paz que parecía casi mágica. Aunque el misterio de su origen seguía sin resolverse, una cosa estaba clara: no importaba de dónde vinieran o cómo lucieran, esos cachorros eran amados y estaban exactamente donde necesitaban estar. La peculiar apariencia de los cachorros no pasó desapercibida. A medida que crecían, su combinación única de características, un pelaje dorado brillante, patas robustas y esos ojos profundamente expresivos, atrajo la atención de los visitantes del refugio. Algunos venían exclusivamente a verlos, intrigados por las fotos y publicaciones que Sara compartía en las redes sociales del refugio. Los comentarios en las publicaciones iban desde la admiración hasta el escepticismo. Algunos los describían como hermosos y diferentes de cualquier otra cosa, mientras que otros cuestionaban si eran perros en absoluto. A pesar de las opiniones diversas,
Sara estaba decidida a encontrar hogares llenos de amor para cada uno de ellos. Un día, organizó un evento especial en el refugio. Lo llamó Unicidad en Busca de Amor. La idea era que los posibles adoptantes conocieran no solo a los cachorros, sino también la historia detrás de su nacimiento y los cuidados excepcionales que habían recibido. Sara quería que quienes se interesaran en ellos entendieran que su apariencia única no era un defecto, sino una virtud que debía celebrarse. En el evento, los cachorros, ahora más seguros y juguetones, se convirtieron en el centro de atención. Mientras corrían y jugaban en el césped del refugio, era imposible no sonreír ante su energía contagiosa. Los asistentes, algunos de los cuales habían llegado con dudas, se encontraron rápidamente encantados por su personalidad. Uno de los primeros en expresar interés fue una familia joven con 2 niños pequeños. La madre, Carla, observaba a uno de los cachorros con ojos llenos de ternura mientras su hija mayor se reía a carcajadas al ver cómo el cachorro intentaba atrapar una pelota con sus torpes patas. «Es como si estuviera hecho para nuestra familia», comentó Carla a Sara mientras acariciaba al cachorro. «Nos encantaría adoptarlo». La historia de esa adopción fue la primera de muchas que dejaron una marca en el corazón de Sara. Cada cachorro parecía encontrar un hogar que entendiera su singularidad. Un anciano adoptó al más tranquilo, explicando que buscaba un compañero que le hiciera compañía durante sus tardes solitarias. Una pareja de artistas quedó fascinada con la apariencia única de otro de los cachorros y mencionaron que él sería la inspiración perfecta para sus proyectos creativos. Sin embargo, no todo fue fácil. Algunos adoptantes potenciales se mostraron escépticos o hacían preguntas insensibles, dudando de si los cachorros serían normales en su comportamiento. Sara manejó cada situación con paciencia, asegurándose de que solo aquellos realmente comprometidos tuvieran la oportunidad de llevarse a uno a casa. Con cada cachorro que encontraba un hogar, Sara sentía una mezcla de alegría y tristeza. Era difícil despedirse de ellos, pero sabía que estaba tomando la decisión correcta. Cada adopción traía consigo una historia de aceptación, de personas dispuestas a ver más allá de lo superficial y a dar amor incondicional. El último cachorro, el más travieso de todos, parecía destinado a quedarse en el refugio por más tiempo. Aunque muchos lo encontraban encantador, su energía desbordante intimidaba a algunos adoptantes. Sara, sin embargo, no estaba preocupada. «Encontrará a alguien que lo entienda, como todos los demás», dijo a Bella una noche mientras acariciaba a la madre Golden Retriever. Y tenía razón. Una tarde, un hombre joven llamado Luis llegó al refugio. Era un amante de los deportes al aire libre y buscaba un compañero para sus caminatas y carreras. En cuanto vio al último cachorro, supe que sería una conexión instantánea. «Este pequeño tiene energía para regalar», dijo entre risas mientras el cachorro intentaba saltar en su regazo. «Es perfecto para mí». Cuando el último cachorro se fue a su nuevo hogar, Sara se sentó junto a Bella en el refugio vacío. Aunque el silencio era inusual, había un sentido de logro y paz en el aire. Bella, como si entendiera que su tarea estaba completa, descansó su cabeza en el regazo de Sara, quien sonrió con lágrimas en los ojos. «Lo logramos, Bella. Encontramos hogares que los amarán tanto como tú lo hiciste». Esa noche, mientras las luces del refugio se apagaban, Sara sintió que algo había cambiado en ella. No solo había sido parte de una historia extraordinaria, sino que también había aprendido el verdadero significado de la aceptación, el amor y el compromiso. Una tarde tranquila, mientras el sol comenzaba a ponerse y pintaba el cielo con tonos cálidos de naranja y rosa, Sara se encontraba sentada en una de las sillas del refugio, observando el lugar que una vez estuvo lleno de vida y movimiento. Aunque ahora parecía más sereno y ordenado, aún podía sentir la energía de aquellos días en los que Bella y sus cachorros llenaban cada rincón con risas, bultitos de pelaje dorado y pequeños pasos titubeantes. Con una taza de té caliente entre las manos, Sara reflexionaba sobre todo lo que había vivido durante esos meses.
El viaje que había comenzado con la llegada de Bella al refugio había sido mucho más de lo que había esperado. Al principio, se sentía insegura, inexperta, sin saber qué esperar de una situación tan atípica. Pero con el tiempo, Bella y sus cachorros le enseñaron más que ninguna capacitación podría haberle dado. Aprendió que la apariencia no define el valor de un ser vivo. Bella, con su ternura inquebrantable, y los cachorros, con sus peculiaridades, demostraron que lo que realmente importa es lo que hay en el interior, la capacidad de amar, de adaptarse, de superar las dificultades. Los cachorros, a pesar de su aspecto extraño al principio, no eran menos dignos de ser amados. Al contrario, su singularidad era lo que los hacía especiales. Sara también se dio cuenta de la fuerza de la resiliencia, no solo en los cachorros que se habían enfrentado a un comienzo difícil, sino también en Bella, quien, sin saberlo, le enseñó la importancia de seguir adelante, de dar lo mejor de sí misma sin importar las adversidades. Bella no solo había sido una madre ejemplar, sino también un recordatorio de lo que significa ser una protectora incansable, incluso en circunstancias desconocidas. Cada cachorro, al encontrar su hogar, llevaba consigo un trozo del alma generosa y amorosa de Bella. Pero quizás lo que más le impactó a Sara fue el poder de los pequeños actos de bondad. Como una semilla que crece lentamente, el cuidado diario, la paciencia, la dedicación y sobre todo, el amor que le brindó a Bella y a sus cachorros, marcaron una diferencia profunda. En el refugio, esos pequeños gestos hicieron más que salvar vidas, cambiaron destinos, construyeron puentes entre seres humanos y animales, y trajeron una oleada de amor que se extendió mucho más allá de las paredes del lugar. Esa tarde, mientras observaba el refugio vacío, Sara entendió que su misión no había sido solo cuidar de los cachorros, sino también de sí misma. Había encontrado una nueva fuerza en su interior, una nueva perspectiva sobre la vida y sobre el impacto que podemos tener en el mundo, por pequeño que sea nuestro acto. Ella, una joven que al principio dudaba de su capacidad, ahora sabía que incluso los actos más sencillos, cuando se hacen con el corazón, tienen el poder de cambiar vidas. Sara se levantó y miró a su alrededor una vez más. Cada rincón del refugio, ahora silencioso, estaba impregnado con las huellas de todo lo que había sucedido allí, de cada cachorro rescatado, de cada sonrisa, de cada adopción. Un profundo agradecimiento llenó su pecho, y por un momento, pensó en todo lo que Bella le había enseñado. «Nunca olvidaré todo lo que compartimos, Bella», susurró, mirando al horizonte donde el sol ya se había ocultado por completo, dejando atrás un cielo estrellado. Esta historia ha sido un recordatorio de que el amor y la bondad no tienen fronteras. Y aunque la vida nos presente desafíos, siempre hay una manera de seguir adelante, de adaptarnos, de encontrar nuestro propósito. Con una sonrisa serena, Sara cerró la puerta del refugio. El mundo seguía girando, pero ella sabía que, a partir de ese momento, algo dentro de ella había cambiado para siempre. La historia de Bella y sus cachorros no solo había sido una lección de amor, sino también un testimonio de cómo, a veces, los actos más pequeños tienen el poder de dejar una huella que nunca se borra. La resiliencia, el amor y la bondad, aunque a menudo invisibles, siempre encuentran una manera de hacer su magia. Y ahora, con una nueva convicción, Sara sabía que cualquier historia, por más inusual o desafiante que fuera, podía convertirse en un testimonio de esperanza.